El Apocalipsis de San Juan, capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay fenómenos del mundo animal que dejan a cualquiera en shock. La primera vez, por ejemplo, que yo vi un video mostrando lo que hace el pájaro cucú, yo me quedé con una extraña sensación de indignación y asombro a la vez. Porque el cucú coloca su huevo en un nido ya con huevos de otra ave. Huevos que se parezcan en color y aprovechando la ausencia de los padres en ese momento del nido. Inadvertidamente así, la otra ave incuba el nuevo huésped que está en el nido, el cual sale del cascarón primero que los demás y quien, para evitar la competencia en la alimentación, expulsa del nido los demás huevos o las demás crías, si ya han salido. Y los padres terminan alimentando a un bebé que llega a sobrepasarles en tamaño. Eso es un ejemplo del reino animal. Me fascina conocer cosas así del reino animal. Pero yo quisiera hoy, sobre todo, llamar la atención a otro fenómeno del reino animal. Y yo me refiero a los insectos zombies. Insectos zombies. Puede ocurrir en peces y en mamíferos también, pero me voy a limitar a darles un ejemplo de la entomología. Se da el caso de las mariquitas zombies. Parecen funcionar con normalidad, pero en realidad se encuentran bajo el control de la larva de una especie de avispa. Las mariquitas producen un veneno en sus coyunturas, que si son tragadas o mordidas por algún enemigo, botan el veneno y normalmente son expulsadas. La mayoría de las veces quedan vivas. Siendo eso así, esta avispa aprovecha esa protección de la mariquita, inyecta y coloca el huevo en el interior de la mariquita. Cuando el huevo eclosiona, la larva se alimenta de los fluidos internos del anfitrión. Mientras eso ocurre, externamente todo parece normal. La mariquita parece una mariquita normal. Pero cuando come, realmente lo que está haciendo es alimentando el animal que ya está dentro de ella. Después de 3 semanas, la larva de la avispa sale de la mariquita. Sin embargo, el cerebro de alguna manera sigue cautivo. Y la larva se coloca debajo entre las piernas de la mariquita y se queda allí 1 semana más, luego de hacer un capullo. Y al salir se va, y normalmente, en la mayoría de los casos, las mariquitas mueren. Pero mientras se queda esa semana más, queda protegida, que está debajo de la mariquita, y los animales no le hacen daño a esta larva. Eso es una de las maravillas de lo que ocurre en el mundo animal, y ese es solo uno de los ejemplos de animales zombies. Hay varios casos más que se presentan en la naturaleza de animales zombies. Parecen normales, están vivos, pero muertos al mismo tiempo. Y yo quiero usar ese ejemplo porque precisamente algo así sucedió con la iglesia de Sardis. De que tenía nombre de que vivía, pero realmente era una iglesia muerta.
hacía lo que una iglesia normal hace. Se comporta como una iglesia normalmente se comporta. Pero en la realidad pareciera como si una larva estuviera corroyendo su cerebro, impidiendo que esta iglesia fuera lo que delante de la presencia de Dios debía ser. Pero antes de entrar directamente al texto, permítame decir algo sobre la ciudad de Sardis. Y damos información acerca de cada una de estas ciudades, de las iglesias del Apocalipsis que hemos estado estudiando, porque es importante a veces para el entendimiento del contenido de lo que Cristo dice a la iglesia. Sir William Ramsey decía que Sardis era un ejemplo típico de lo que es el contraste melancólico entre un pasado esplendoroso y un presente ruinoso. La degradación de la ciudad fue sencillamente sorprendente. 700 años antes de que Juan escribiera Apocalipsis y llegara esta carta a ellos, Sardis había sido una de las mayores ciudades del mundo y allí reinaba el rey de Lidia sobre un imperio en esa región. Era reconocida por la riqueza, se cuenta que había incluso mucho oro en sus ríos. Y se decía que para capturar la ciudad era prácticamente imposible, era inexpugnable, estaba encima de una montaña, en roca, era muy difícil de acceder a ella. Sin embargo, la historia cuenta que fue capturada por sorpresa en par de ocasiones por sus enemigos. Y que ellos se consideraban tan a salvo y tan seguros que ni siquiera ponían guardia a velar. Y en ambas ocasiones, separados por una buena cantidad de años de por medio, ocurrió lo mismo. Dice un autor, el más famoso de los reyes de Sardis fue Creso, cuyo nombre se hizo proverbial por su riqueza. Fue bajo su reinado cuando Sardis alcanzó su cenit y se precipitó a su desastre. No es que no se advirtiera a Creso a dónde se dirigía Sardis. Solón, el más sabio de los griegos, vino de visita y le mostraron la magnificencia y el lujo. Vio la gran confianza de Creso y su pueblo en que nada podía poner fin a ese esplendor. Pero también vio que las señales de blandura y degeneración se estaban sembrando. Entonces pronunció su famoso dicho a Creso: no llames feliz a nadie hasta que esté muerto. Porque Solón conocía lo que ya venía sobre ellos. Creso se embarcó en una guerra con Ciro de Persia, que fue el final de la grandeza de Sardis. De nuevo le advirtieron a Creso, pero él desoyó la advertencia. Y para llegar a los ejércitos de Siria, él tenía que cruzar el río Alis, y dice que él fue a buscar consejo en los oráculos de Delfos. Y allí se le dijo: si cruzas el río Alis, destruirás un gran imperio. Él pensaba que el imperio que él iba a destruir era el de Ciro, pero era el de él al que se estaba haciendo referencia. Y así, pues él se resguardó de nuevo, huyó, se resguardó en su ciudad pensando que allí no le pasaría nada. Y sin embargo los enemigos encontraron la manera de ellos penetrar por lugares donde ellos ni siquiera se estaban imaginando. Y la historia de la ciudad ahora se estaba repitiendo, pero en la iglesia. Lo que había vivido la ciudad, de esa confianza en ellos mismos, ahora lo estaba viviendo la iglesia, confiando mucho en ellos mismos. Y así mismo vino su derrotero. Y es así que yo quiero que ahora vayamos al texto y ver en primer lugar cómo el autor se identifica a sí mismo. Cristo, recuerden, es quien está escribiendo sus cartas a sus iglesias. Y él se identifica ante cada una de estas iglesias con algunos de los atributos utilizados en el capítulo 1. Y dice así en Apocalipsis 3:1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. La primera parte de su autodescripción es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y desde el Antiguo Testamento fue profetizado que el ministerio de Jesús se llevaría a cabo precisamente en el Espíritu, con el poder y la capacitación del Espíritu Santo. Y la iglesia misma, como leemos en el libro de los Hechos, fue formada con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Y por qué saluda Cristo de manera específica a la iglesia de Sardis mencionando precisamente el Espíritu y la influencia del Espíritu? Porque el Espíritu en las Escrituras es el Espíritu de vida. Y vida era lo que ellos necesitaban.
en el estado en el que ellos se encontraban. Hermanos, el mantenimiento del vigor espiritual de cualquier iglesia yace en el Espíritu Santo. Hermanos, por eso nosotros encontramos en las Escrituras esas advertencias. A nosotros no apagar el Espíritu, a nosotros no contristar el Espíritu. Necesitamos la influencia del Espíritu de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para hacer como iglesia lo que Dios nos ha llamado a hacer. La llenura del Espíritu no es una opción. Y Jesús también se identifica como el que tiene las 7 estrellas. Es decir, Él es el Señor y la cabeza de su iglesia. Y por tanto, el Señor de cada iglesia local. Como bien decía el pastor Lester durante la dirección de los himnos, si nosotros decimos que Jesús es Señor, eso es porque nosotros hacemos lo que Él dice. Él es el que manda. Él es el Señor. Bueno, Él es la cabeza de cada iglesia. Lo que se hace en la iglesia no es lo que nosotros nos antojemos. Es lo que Él diga. De manera que esta iglesia tenía que prestar atención a la voz de Cristo y al análisis que Cristo hace. Y eso me lleva al segundo punto, el diagnóstico infalible y el remedio indicado. Y esa parte se encuentra en los versículos 1 al 4. Y voy a irle extrayendo el contenido, porque no es tan nítido lo que es el diagnóstico y lo que es el remedio, sino que están las cosas entremezcladas según lo vamos a poder ver. Y luego yo le voy a dar unos subencabezados para que ustedes puedan seguir. Pero leamos una vez más los versículos 1 al 4. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Nosotros tenemos aquí el diagnóstico. Los versículos 1, 2 y 4 nos dan el diagnóstico. Y los versículos 2 y 3 nos dan el remedio o la prescripción del gran médico. ¿Cuál es el diagnóstico? En el diagnóstico podemos identificar 3 aspectos negativos y un aspecto positivo. Aspecto negativo número 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y como ustedes pueden ver aquí, el Señor va directamente al grano. Sin ningún rodeo les deja saber que para Él ellos eran una iglesia muerta. El estado de esta iglesia ha sido comparado como una especie de un coma profundo en el que ellos se encontraban. Eran como un insecto zombie. Eran una iglesia que estaba muerta en vida. Solo tenían el nombre, la reputación de que estaba viva, pero la realidad era otra. La imagen que ellos transmitían ante los demás era de que era una iglesia muy viva. Tienes nombre de que vives, pero lo que impresiona a los hombres no impresiona al Señor. Su nombre y su reputación, excelentes. La realidad, un desastre. Los nombres en el mundo antiguo eran más importantes que lo que es realmente el uso de los nombres en el día de hoy. Yo diría que quizás se parece más a lo que nosotros hacemos con los apodos. Hay ciertos apodos que se le colocan a las personas y que dicen algo de la persona. Eso se ve mucho cuando apresan a las personas. Uno ve los reportes noticiosos en los periódicos y dicen, apresaron a fulanito de tal, el tuerto. Ya uno sabe algo de la persona por el apodo que usan. Y así usan un sinnúmero de descripciones en los apodos. Bueno, los nombres eran importantes porque reflejaban mucho el carácter de aquello que se estaba describiendo. Y está diciendo, ustedes tienen una descripción de que ustedes son una iglesia maravillosa. Tienen nombre de que viven. Iglesia maravillosa. Pero realmente, para el Señor, el nombre de ustedes era cementerio. La reputación de ustedes ante Dios era muy diferente a lo que debía ser.
El autor Guillermo Hendrickson, él dice, debió haber sido una lumbrera, pero falló en su deber. Por tanto, parece que ni a los judíos ni a los gentiles molestaban mucho a la gente de Sardis. Sardis era una iglesia muy tranquila, gozaba de paz, es decir, la paz del cementerio. Eso era la iglesia de Sardis. No le causaban diferencia a la sociedad donde ellos se encontraban. Porque es como tener a un cementerio de vecinos. Hay vecinos que son muy bullosos, ¿verdad que sí? Es porque están vivos. Pero el que vive al lado de un cementerio no oye mucho. Entonces, una iglesia que no se hace sentir, está viva. Está viva. Sam Storms, por su lado, dijo que la iglesia de Sardis no era más que una funeraria bien adornada. Se veía muy bien. Lo que se veía externamente estaba muy bien. Y me impactaron especialmente las palabras de otro autor que aplicó la experiencia de Ananías y Zafira con esta iglesia de Sardis diciendo, si por la gracia de Dios esta iglesia está viva, que tome en serio su oportunidad, o los pies de aquellos que enterraron a tu hermana Sardis están a la puerta para sacarte a ti también. ¿Y cómo pasó con Ananías y Zafira? Cristo está diciendo a esta iglesia, a ti tú estás a punto de ser enterrada. Tú estás a punto de ser enterrada. Hermanos, lo más importante no es tener una imagen, una buena imagen ante los hombres, sino ser lo que debemos ser delante de Dios. Ni nos debemos dejar impresionar por lo que nuestros ojos ven cuando se trata de los demás y de otras iglesias, ni nosotros debemos buscar impresionar a los demás con meras apariencias. Oh hermanos, que Dios nos conceda a nosotros una gran pasión por agradarle a Él con lo que somos y con lo que hacemos de verdad en su presencia. Una iglesia puede tener el edificio más hermoso, el presupuesto más holgado, los ministerios más influyentes, la página de internet más impactante, la membresía más grande y no ser más que un cementerio para Cristo. Y hermanos, ¿no es eso lo que realmente importa, lo que somos para Cristo? Las palabras de Jesús contra los fariseos en Mateo 23 son proverbiales. Cristo habló muy duro en ocasiones. Mateo 23, 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Fuertes palabras, honestas palabras. ¿Qué piensa Jesús de ti? ¿Cuál es la realidad de tu corazón? Porque nosotros podemos engañar a los hombres, podemos engañar a los pastores, podemos engañar a nuestros profesores, podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar a los vecinos, pero al Señor no podemos engañar. ¿Cómo pasó la iglesia de Sardis a ser una iglesia muerta? ¿Cómo sucedió? No parece haber sido algo que ocurrió de la noche a la mañana. Debió ser un proceso. Parece el resultado de muchas transigencias en el corazón aquí y allá. Abandonando principios y mandamientos aquí y allá. Empezaron a ceder ante la cultura pagana que les rodeaba. Posiblemente ignoraron las señales tempranas de advertencia de que algo no estaba bien y dejaron así de velar y de cuidar el corazón. Y como resultado, ya no escuchamos la voz de Dios como antes. Es como si la emisora no está bien sintonizada y uno lo que oye es un ruido en vez de a Dios en su palabra. Para una iglesia estar muerta, sin embargo, no necesita que todos los miembros de la iglesia estén muertos. No sé si lo notaron en el texto. La iglesia de Sardis es un ejemplo de eso. La generalidad de la iglesia le hacía entrar
dentro de la categoría de una iglesia muerta para Jesús. Pero había algunos que eran la excepción. Y aunque yo voy a mencionar un poco más del versículo 4, en el versículo 4 dice, pero tienes unos pocos. Y llama la atención a esa frase. Unos pocos. Unos pocos. Solo unos pocos. Tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. De manera que según este diagnóstico de Jesús, tan sombrío como es, no todo estaba perdido. Hermano, nosotros podemos ver iglesias muertas y podemos verlas aún con esperanza de que hay algo que se puede hacer. A veces las personas salen muy rápidamente de sus iglesias. Ven algo que no les gusta y se van para otra iglesia. Viven saltando de iglesia en iglesia. Pero puede ser que Dios te esté llamando a ti a hacer una diferencia, ¿verdad? Y no necesariamente a irte. Aquí habían unos pocos todavía y Cristo habla a ellos. Espera algo en ellos. Cristo no había cerrado esta iglesia. ¿Recuerden lo que le había dicho a la iglesia de Éfeso? Si tú no haces algo, yo voy a quitar el candelero de tu lugar. Eso es, mi presencia se irá de allí. Todavía no había hecho esto con Sardis. No todo estaba perdido. Pero sigo con la descripción de los aspectos negativos. El aspecto negativo número 2. Aún en esa descripción de los pocos que no habían manchado sus ropas, aprendemos algo negativo que estaba sucediendo con la iglesia. El hecho de que algunos no habían manchado sus vestiduras significa que la gran mayoría se había manchado sus vestiduras. Se dice que esos también eran dignos, porque evidentemente la gran mayoría no era digna. El punto central es que la gran mayoría estaba viviendo un cristianismo de apariencias. La gran mayoría sí habían manchado sus vestiduras. El mundo había llenado sus corazones. De alguna manera, la cultura les había vencido. El libro de Santiago dice que la religión pura y sin mácula es guardarse sin mancha del mundo. El mundo ensucia, el mundo mancha. Y la religión pura consiste precisamente en guardarse sin mancha. No es de que, pero yo solamente tengo 4 manchas, ¿muy bien? No, la idea es, procuremos no mancharnos. Al menos eso es lo que Cristo implica con lo que está diciendo acá. Cuando Dios nos salva, no nos saca del mundo. Nos deja en el mundo, debemos ser sal y luz para el mundo. Pero tal como sucedió con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, nos dejamos influenciar y seducir por el paganismo a nuestro alrededor. Hermanos, la cultura infecta el alma. Es como la avispa que coloca el huevo en nuestro interior. Y cuando esa larva empieza a corroer el interior, empezamos a actuar como zombies a favor de la obra del maligno. Y es posible que esta sea la razón por la que aparentemente esta iglesia no estaba sufriendo persecución. No impactaba a nadie. No había diferencia entre lo que había afuera y lo que había adentro. Ni los romanos, ni los judíos aparentemente los persiguieron. Se habían rendido ante la cultura. No fueron íntegros y consistentes con el llamado del evangelio. No abrazaron ninguna herejía abiertamente, como el Señor denuncia en otras de las cartas. Pero no estaban viviendo de una manera consecuente con las convicciones de la sana doctrina. Fueron tolerantes con el mundo y el mundo fue tolerante con ellos. Se habían convertido en una iglesia inofensiva. Hermanos, no seamos una iglesia inofensiva. Nuestras armas en el Señor son poderosas para derribar toda fortaleza. Para Cristo, la neutralidad no es una opción. No, yo soy neutro. No, para Cristo la neutralidad no es una opción. Por eso Él decía, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama.
En otro contexto dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Recordamos las palabras de Josué también, quien frente al pueblo planteaba las opciones y les decía, si a los dioses que sirvieron vuestros padres es que ustedes quieren servir, vayan y sirvan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O aquellas palabras de Elías, cuando le decía al pueblo que estaba vacilando entre dos opiniones, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si es Baal, seguidle a él. Si lo que te conviene está en el mundo, si lo que tú quieres solamente está en el mundo, entrégate al mundo y sufre las consecuencias, es lo que dice la palabra de Dios. Pero si sirves a Dios, solo debes servir a Dios. No puedes amar al Dios y al mundo al mismo tiempo. Esta iglesia había sufrido esta experiencia porque había querido vivir bien entre los dos mundos. Aspecto negativo número 3. El diagnóstico contiene un tercer elemento, y es que dice al final del versículo 2, no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. No he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Es cierto que el Señor conoce nuestras limitaciones, se acuerda que somos polvo, sabe que ni en cantidad ni en calidad llenaremos en su totalidad la medida de las Escrituras. Y sin embargo, eso no significa que tengamos libertad de servir a Cristo como queramos y cuando queramos. Las palabras a esta iglesia muestran de una forma evidente que Jesús estaba esperando más. Las obras están incompletas. Y muy probablemente se esté refiriendo no a la cantidad de las obras realizadas, sino a la calidad de esas obras. El Antiguo Testamento, por ejemplo, pedía que los animales sacrificados al Señor no fueran animales enfermos, cojos, sino que fueran animales que estuvieran en buenas condiciones, porque Dios no se merece eso. Y por eso encontramos en el profeta Malaquías estas palabras. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no se lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría a él? ¿Te lo recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Cuando se trata de un príncipe, de un rey, ahí tú buscas el mejor regalo. ¿Ven cómo piensa Dios? Dios no quiere que le demos lo que nos sobra. Dios quiere que le demos todo nuestro corazón. Por eso los puritanos decían, el diablo se conforma con la mitad de tu corazón, pero Dios no. Y no es que la iglesia no hacía cosas, evidentemente hacía cosas. Por eso todo el mundo la veía con buena reputación. El animal seguía vivo. El animal seguía funcionando, comiendo. Pero estaba muerto en vida. Era un zombie controlado por otro ser en su interior. Y yo pregunto, ¿qué te mueve a ti a hacer lo que tú haces? ¿Qué te mueve? ¿Hay otro principio dominante en tu interior que es lo que te lleva a vivir como tú vives? ¿Qué diría el ojo escrutinador de Dios acerca de lo que pasa en tu interior? Pero pasemos al aspecto positivo. El diagnóstico no termina ahí. Es bien oscuro el diagnóstico que Dios le hace a esta iglesia. Pero qué esperanza. Es como lo que encontramos en las Escrituras con el remanente del pueblo de Dios. Que es un remanente, es un pequeño grupo, es una pequeña manada. Pero Dios con esa manada es que hace grandes cosas. ¿Ven? Bueno, aquí es como ese principio funcionando. Había todavía un remanente en esta iglesia fiel. Pero tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Hablé algo de las manchas de las vestiduras. Ciertamente se habían guardado. Cristo aprecia eso. Cristo aprecia el hecho de que ellos se habían cuidado de no ser contaminados por este mundo. Tus esfuerzos no son en vano. Las medidas que tomas para que tu corazón se mantenga siendo suyo, cuidarte de lo que este mundo hace al enfriarnos, Cristo lo toma en cuenta. Y fíjense qué maravilloso esto. Andarán conmigo. ¿No es eso glorioso? Andarán conmigo.
Él usa esa frase para mostrarnos que en la obra de redención, el Señor no solamente nos salva, Él entra en una relación personal con su pueblo. Él conoce a cada uno por su nombre. Y la consumación de la redención implica una comunión aún superior a la que el hombre tenía en el huerto del Edén. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Dios se deleita en tener comunión con su pueblo. Y su pueblo se deleita en tener comunión con Él. Porque Él lo dice como unas palabras de ánimo. ¿No debería eso animarnos a cultivar más y más esa relación con nuestro Señor? En el cielo será la consumación de ese deseo. Pero aquí hay mucho que practicar. Y dice extrañamente, son dignos. Si hay algo que una persona que viene a los pies de Cristo, confesando sus pecados y en arrepentimiento, si hay algo que esa persona está consciente es de su indignidad. Y sin embargo, Cristo aquí dice, no, esos son dignos. Son dignos. Obviamente no son dignos en ellos mismos. Yo creo que lo que está diciendo el Señor aquí es que esas personas están viviendo consecuentemente con el evangelio que les rescató. ¿Ven? O sea, ellos han vivido de una forma consecuente con lo que dicen creer, con el mensaje. No es que haya mérito en ellos mismos. Los vencedores no tienen mérito propio. Los méritos son del conquistador. La Biblia habla de ese andar dignamente del evangelio. Dice Filipenses 1:27, solamente comportaos de una manera digna del evangelio. Hay maneras indignas del evangelio. Hay costumbres indignas, hay prácticas indignas. No debe ser eso lo que nos caracterice. Debemos pensar lo que yo estoy haciendo, lo que estoy pensando hacer, es algo digno del evangelio que a mí me rescató, del Señor que con amor me salvó. O en Colosenses, cuando Pablo ora por los colosenses, dice que él pide que ellos sean llenos de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios, para que andéis como es digno del Señor. Se puede andar de una forma digna del Señor. Aún seamos imperfectos. Aún tengamos limitaciones. Ahora, había una cantidad pequeña de siervos fieles allí que no habían manchado sus ropas. Había un grupo fiel. Y Cristo tiene palabras para ellos también. Y quizás lo que le está diciendo es, ustedes son un gran instrumento que yo puedo usar para revitalizar esta iglesia. Cristo no había abandonado esta iglesia. Él está diciendo, ustedes pueden hacer la diferencia. Amados hermanos, aún por nosotros veamos, pero es que yo veo a tantos que no están andando bien y hacen esto y viven así, hacen y deshacen. Mi hermano, haz tú lo que tienes que hacer. Vive para la gloria de Dios, haz la diferencia. Anima a los demás. No por eso vamos ahora a tirar la toalla a todos. Pero Cristo viene y da el remedio y la prescripción. Los versículos 2 y 3, Él da 5 imperativos. 5 imperativos que ellos debían tomar en cuenta. La receta médica decía esto: ponte en vela, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete. 5 imperativos. Evidentemente esta iglesia no había llegado a un punto irreversible de no retorno. El propósito principal de las palabras es restauración. La descripción de la iglesia de Sardis como una iglesia muerta encaja más precisamente con la de una iglesia moribunda. No era que todos sus miembros estaban muertos. ¿Ven? Y la idea que se quiere transmitir es, no abandonemos toda esperanza. No es como cuando los médicos dicen, ya no hay nada que hacer. No, se puede hacer algo. Hay que hacer algo. Hay esperanza. Y para un caso crítico, uno esperaría las medidas más extremas, ¿verdad? Sin embargo, me llama la atención cuáles son las medidas prescritas por el Señor. Ponte en vela, afirma las cosas que quedan, acuérdate de lo que tú recibiste, guarda esas cosas, obedécelas, protégelas y arrepiéntete.
Porque a veces las medidas más sencillas son las que más resuelven el gran problema. Ponte en vela. Y obviamente aquí recuerden lo que yo les había dicho que había sucedido con la ciudad de Sardis. Se habían descuidado y habían sido derrotados. La medida de Cristo aquí dice, deben estar velando, estar en guardia. Y la implicación es, ustedes están donde están, porque ustedes sencillamente se recostaron, se descuidaron, dejaron penetrar principios que les corroyeron, dejaron que esa avispa colocara el huevo en el interior. Y ahora ustedes lo que andan es como zombies, que parecen que están vivos, pero son muertos. Y el remedio tenía que contemplar un regreso a una actitud vigilante. Y con razón Jesús le pidió a sus discípulos que se mantuvieran velando y en oración, porque es la única forma. Hermanos, no podemos pensar que podremos permanecer sin velar, con cuidado, andar con cuidado en un mundo que es peligroso. Y mucho había cambiado en esta iglesia desde que había sido fundada. El descenso, como les decía, fue gradual, porque dejaron de cuidarse. No fue de sopetón, fue poco a poco y lentamente. Hay una enorme cantidad de peligros a los que nos exponemos sencillamente por no estar velando. Y es una de las razones por la que Dios llama a los pastores a cuidar de la grey. Hay que estar velando. En Hechos 20:28, Pablo habló a los pastores de la iglesia en Éfeso: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y luego dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. O sea que ciertamente los pastores tienen una labor que hacer, pero los hermanos también. Todos ellos debían velar, cuidarse ellos mismos y cuidar a los demás. Fíjense que a los pastores les dicen, cuídense ustedes mismos y cuiden la grey. Pues lo mismo con todos nosotros. Cuidarnos a nosotros mismos y cuidar la grey. Todos debemos estar velando. Luego les dice, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Todavía quedaba algo. Todavía quedaba algo, no todo estaba perdido. Una vez más, una palabra que nos da un sentido de esperanza. Algo estaba allí apagado, pero algo que podía ser encendido de nuevo. Dice Sam Storms, hay una brasa que está a punto de apagarse, pero si tan solo toman la acción apropiada, puede ser atizada y convertirse en llamas de vida. Existe la posibilidad de que la frase las cosas que quedan, que están a punto de morir, sea una referencia a miembros individuales de la iglesia, siendo esto un llamado a los pocos fieles a ministrar a aquellos que están languideciendo en un letargo espiritual. Ciertamente tú y yo podemos hacer un trabajo. Tú y yo podemos estar involucrados para hacer una diferencia, aunque quede poco. Y se afirma las cosas que quedan. Hay un trabajo que hacer. Luego les dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Nosotros vivimos en días en donde lo novedoso es muy apreciado. O sea, las cosas modernas, un aparato nuevo, hay ideas nuevas, hay ideas nuevas en la educación, ideas nuevas en la lectura. Hay cosas nuevas y las personas, Bueno, aquí el Señor les dice, no te olvides de lo que tú aprendiste al principio. No te olvides de lo que aprendiste. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Aparentemente, gran parte del problema de esta congregación vino por no prestar atención a la instrucción apostólica. Echar a un lado la sana doctrina por la borda provoca no vivir según una sana ética. Y fueron afectados. Dice 2 Timoteo 1:13, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. Palabras sanas. Y luego en 1 Timoteo 1:9 da una lista de muchas de las desviaciones éticas que proceden del abandono de la sana doctrina. Porque la sana doctrina produce una buena conducta, una sana conducta. Mala doctrina produce mala conducta. Dice 2 Timoteo 4:3, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Las personas que buscarán oír lo que quieren oír. Cristo les dice a esta iglesia, acuérdate de lo que tú aprendiste. Acuérdate de qué fue lo que produjo vida en esta iglesia al principio. ¿Cuál fue el mensaje que yo les entregué? No olvides ese mensaje. Muy probablemente esta iglesia era de unos 40 años. Una vez más, coincidencia con nosotros. Y para algunos el paso de los años implica evolución. Adaptación a los tiempos. Y eso ellos habían empezado a albergar algunas cosas diferentes. Las doctrinas abrazadas ya no eran las que les hacían hacer o no hacer algunas cosas en la iglesia. El fundamento apostólico había sido erosionado y ya el mensaje del evangelio estaba adaptado a los tiempos. El apóstol Juan, que es quien escribe Apocalipsis, tiene varias referencias en su evangelio, en el evangelio de Juan, a lo que es recibir la palabra de Cristo, recibir el mensaje de Cristo, recibir el evangelio de Cristo. Es muy interesante, porque le dice, por ejemplo, en Juan 3:11, vosotros no recibís nuestro testimonio. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Hablando con Nicodemo. Pero él les dice en plural, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. O sea, hay algo que ustedes tienen que recibir, no solamente oír. Hay algo que hay que permitir que entre, penetre y cambie. Eso hace el evangelio. Y luego en el capítulo 3 dice Juan, lo que él ha visto y oído de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Es alguien que lo recibe, dice, es que eso es la verdad. Y vive de acuerdo a esa verdad. Recibir no es lo sinónimo de simplemente haber oído. Tú has recibido la palabra de Cristo. Ha penetrado en tu interior la palabra de Cristo, tanto como para cambiarte, transformarte, cambiar tu manera de pensar, de ver las cosas, de actuar. Cambia hasta tu manera de hablar. Ha penetrado, la has recibido realmente. Y luego usa un texto en el que hace referencia al día del juicio final. El que me rechaza y no recibe mis palabras, Juan 12:48. Y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Es sumamente importante haber recibido o no estas palabras. Él ora a Dios el Padre en Juan 17, dice, yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿Crees tú? La forma como esta iglesia iba a volver a sanarse era afirmando eso que ellos habían recibido. Regresando a ese mensaje central, básico, esencial del evangelio. Y dice, guárdalo. Guarda ese mensaje, guarda esas palabras. Y no solamente recibirlas dentro, es practicarlas. Y luego dice, arrepiéntete. Las doctrinas que dieron vida a esa iglesia tenían que seguir guiándoles. Y si habían cambiado de rumbo, debían volver al rumbo que habían tomado inicialmente cuando siguieron a Cristo. Hay momentos cuando hay que dar marcha atrás. Cuando una persona, ustedes se han perdido en alguna ocasión y por terquedad dicen que, no, yo sé dónde voy. Y mientras siguen en ese camino, ¿qué es lo que ocurre? Se alejan más. Y cuando se devuelven, no, es verdad, tú tenías razón. Entonces, la vuelta, no es allá que hay que dar la vuelta. Una vez me pasó algo con un GPS y por aquí no hay donde devolverse. Lejísimo el lugar donde devolverse. Mientras más te alejes, más duro, doloroso será el regreso, el arrepentimiento. Pero ¿qué opción tenemos? ¿Seguir por la senda equivocada? No. Arrepiéntete. Vuélvete a Cristo.
Toma la senda que Él ha trazado en su palabra. No hay otra opción. Pero algunos se empecinan. No, mi manera de ver las cosas es así. No me gusta el color de ese letrero. Yo sigo por aquí. No me gusta la voz del que dice el GPS. Sigo por aquí. ¿Qué ganas peleando con el letrero, con el GPS y con todo lo demás que hay a tu alrededor? Ve a Cristo. Porque excusa vas a encontrar para no hacer lo que tienes que hacer. Y el llamado de Cristo por eso es: arrepiéntete. Sé sensible, no seas tan duro de corazón. Arrepiéntanse. Ampararse en vuestra propia sabiduría. Mira a dónde les ha llevado. ¿Por qué seguir chocando contra la piedra? Yo les había dicho, posiblemente ellos estaban donde estaban porque no fueron testigos fieles de Cristo. Quizás se avergonzaron de Cristo. Y de hecho, cuando en el versículo 5 habla de los vencedores, dice: yo reconoceré tu nombre delante de mi Padre. Posiblemente haciendo una referencia a las palabras de Cristo en Mateo capítulo 10, que Él iba a confesar a los que le confesaren. Quizás esa palabra en lo que dijo a los vencedores hace referencia al hecho de que no estaban dispuestos a confesar a Jesús. Y por eso no tuvieron persecución. Y por eso estaban donde estaban. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El llamado al arrepentimiento a esta iglesia implicaba una vuelta a dar testimonio fiel de Jesucristo. Pero la receta tiene una advertencia. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿No nos recuerdas a sus palabras haciendo referencia a su segunda venida? Lo que está diciendo es: tarde o temprano, y en el momento en que tú menos lo esperas, yo voy a lidiar con tu pecado. Hermanos, las advertencias de Cristo son serias. Cristo no habla por hablar. El juicio tiene un elemento sorpresa. No importa la edad que tengamos, la muerte o el juicio nos puede sorprender a cualquiera de nosotros. ¿Estás tú preparado para enfrentarte a tu juez? ¿Tú estás realmente preparado para rendir cuentas de cómo has vivido? Y finalmente la promesa del vencedor, versículos 5 y 6. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 cosas hará el Señor con los vencedores. Serán revestidos de vestiduras blancas. No borrarán sus nombres del libro de la vida. Sus nombres serán reconocidos delante de Dios el Padre y los ángeles. No dejemos de ver que las promesas que Jesús da para los vencedores en las cartas de Apocalipsis encuentran su cumplimiento después de la muerte. Aún en el capítulo 12 dice: y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Cuando vencieron al enemigo del Señor, dice: y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Vencieron sufriendo muerte. Muchos han sido mártires en la obra del Señor. Y ha sido el camino que Dios ha trazado para algunos para llegar a la gloria. Pero sea por martirio o por cualquier otra forma, la entrada a la dicha de los vencedores será después de la muerte. Vestidos de vestiduras blancas. ¿No nos recuerda al hijo pródigo? Salvado, un vestido nuevo en la justicia de Jesús. Es como si en el cielo podremos ver tangible y físicamente esa justicia por la que fuimos nosotros salvados. Así como nosotros celebramos la cena del Señor y los elementos nos hablan y nos enseñan un montón acerca del amor de Dios, porque como dice alguien, la cruz de Cristo es el púlpito de Dios. Asimismo, estas vestiduras serán un resumen de toda la doctrina de la salvación en las Escrituras.
Y no borraré su nombre del libro de la vida. Alguno dirá, ay, pues yo no sabía que se borraban. Bueno, no es eso lo que quiere decir. Es una expresión para decir que nuestros nombres, que fueron grabados desde antes de la fundación del mundo, dice el mismo libro de Apocalipsis, los nombres de los suyos nunca serán borrados de ese libro. ¿Y no recuerdan otro texto en Isaías que dice que nuestros nombres están esculpidos en la palma de sus manos? Y que nadie puede borrar eso. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Hermanos, nuestra salvación está segura en el Señor. Y eso debe animarnos a seguir peleando la buena batalla. Vence con Jesús. Vence con Jesús. Vive como un vencedor. Vive como un vencedor. Y luego dice, reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dios tiene una relación personal con los suyos. No va a ser, entre los que están salvos. ¿Cómo es que tú te llamas? No. Dios conoce a cada uno de los suyos. Y Él llamará a cada uno por su nombre. Y yo no pude evitar, mientras estaba preparando este mensaje, en recordar aquel himno. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Por nombre. ¡Qué promesa! No te avergüences de Cristo aquí. Y Él confesará tu nombre en el reino de los cielos. Te avergüenzas de Cristo aquí. Y Él se avergonzará de ti en el día del juicio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para todo el que tenga oídos. Y yo creo que yo no he visto a nadie sin oídos aquí. Esto es para que todos nosotros prestemos atención a este mensaje. ¿Tienes tú un nombre de que vives? ¿Y estás vivo o muerto? ¿Cuál es tu realidad? Procura refugiarte en Cristo con todo tu corazón. No descanses hasta encontrar el gozo de haber hallado la perla de gran precio. Sardis cayó presa de la influencia de la cultura. A su alrededor Cristo perdió el esplendor. Ante sus ojos bajó la guardia, dejó de velar, dejó de orar. Y la erosión y el tiempo hicieron el resto. Oh, que a nosotros no nos pase eso. Dios, guárdanos. Guárdanos siempre. Hermanos, nosotros no podemos vivir del pasado, de nuestra historia. Aunque celebremos 40 años, tenemos que seguir escribiendo nuestra historia. Velad y orad. Naciones han caído, imperios han caído por falta de velar. Iglesias han caído por falta de velar. Individuos han caído por falta de velar. Oh, el Señor nos ayude.